Durante siglos, las murallas de piedra protegieron reinos y fortalezas, hasta que una simple máquina lo cambió todo. Las catapultas, con un gigantesco brazo de madera, lanzan una roca desde grandes distancias contra un castillo, reduciendo sus muros a escombros. Las catapultas no solo fueron armas de guerra, sino maravillas de la ingeniería que desafiaron la física y transformaron el arte del asedio. Pero, ¿cómo funcionaban realmente? ¿Cuáles eran sus secretos? Y lo más sorprendente, ¿siguen usándose hoy en día? Acompáñame en este viaje por la historia, la mecánica y las batallas más épicas donde las catapultas decidieron el destino de imperios. En épocas antiguas las ciudades se protegían con altas murallas de piedra y los ejércitos enemigos se estrellaban contra ellas sin éxito. Entonces surgió una máquina que cambiaría la guerra para siempre. No era una simple arma, sino una obra maestra de la ingeniería capaz de derribar fortificaciones y sembrar el caos desde la distancia. Así nacieron las catapultas. Su origen se remonta al siglo IV a.C., en la poderosa ciudad-estado de Siracusa, en la isla de Sicilia. En un tiempo de constantes conflictos, el tirano Dionisio I de Siracusa comprendió que para defender su dominio y expandir su territorio, necesitaba algo más que soldados y espadas. Fue entonces cuando se reunió a los mejores ingenieros de la época y les dio un desafío: construir un arma capaz de destruir murallas sin necesidad de exponer a sus tropas al peligro. La solución fue revolucionaria: una máquina con un mecanismo de torsión que, al liberar su energía, lanzaba enormes proyectiles con una fuerza devastadora. Al principio, estas catapultas disparaban enormes flechas o lanzas, pero pronto se adaptaron para arrojar piedras gigantes, capaces de reducir muros enteros a escombros. No pasó mucho tiempo antes de que otras civilizaciones comprendieran el poder de esta nueva tecnología. Los cartagineses, maestros de la guerra en el Mediterráneo, la adoptaron rápidamente en sus asedios contra las ciudades enemigas. Pero sería Roma quien llevaría el uso de las catapultas a un nuevo nivel, convirtiéndolas en una parte esencial de sus campañas militares. Con estas máquinas, los romanos conquistaron fortalezas y expandieron su imperio, derribando las defensas de quienes osaban resistirse. Ahora veamos los diferentes tipos de catapultas. Balista. Origen: antigua Grecia y Roma, similar a una ballesta gigante, usaba manipulación para lanzar grandes flechas o virotes a gran velocidad y con precisión. Uso: ideal para atacar soldados enemigos desde lejos o perforar puertas de madera. Onagro. Origen: Roma. Una catapulta de un solo brazo con una gran cuchara en el extremo, diseñada para lanzar piedras o proyectiles incendiarios. Uso: derribar muros y causar daño masivo en fortalezas. Mangonel. Origen: Edad Media, inspirado en el onagro romano. Una catapulta con un brazo lanzador que usaba tensión y torsión para arrojar piedras grandes en un arco alto. Trebuchet. Origen: siglo XII, Europa. Una catapulta de contrapeso con un largo brazo oscilante que lanzaba proyectiles enormes a gran distancia. Uso: destruir murallas y lanzar objetos pesados, incluso cadáveres, para esparcir enfermedades. En el fragor de la batalla, no bastaba con lanzar piedras. El fuego, esa fuerza indomable, se convirtió en un arma aterradora. Los ingenieros de asedio idearon proyectiles incendiarios, vasijas llenas de aceite hirviente, alquitrán y resina, que al estrellarse contra los muros o los soldados, esparcían llamas imposibles de apagar. Algunas catapultas disparaban bolas de paja empapadas en brea, que ardían con furia y transformaban la noche en un infierno. Desde los días en que las catapultas dominaban los campos de batalla, su legado se extendió mucho más allá de la era medieval. Su principio de lanzar proyectiles con fuerza e ingenio inspiró la creación de las primeras bombardas y cañones, donde la pólvora reemplazó la torsión y el contrapeso para disparar bolas de piedra contra fortificaciones.
Con el tiempo, la evolución de la artillería llevó a los morteros y obuses, diseñados para lanzar proyectiles en ángulos altos, recordando el arco letal de un trebuchet. Pero la verdadera transformación llegó en la era moderna, cuando la esencia de estas máquinas de asedio resurgió en los lanzacohetes y sistemas de artillería avanzada, capaces de devastar objetivos a kilómetros de distancia. Así, la vieja idea de arrojar destrucción desde la distancia sigue viva, demostrando que la ingeniería bélica no solo cambia con el tiempo, sino que se reinventa sobre sus propios cimientos. Hoy en día, las catapultas ya no se usan en la guerra, pero su legado sigue vivo en varias formas. Aunque fueron reemplazadas por armas de fuego y artillería moderna, su principio mecánico todavía se aplica en lanzadores de aviones, sistemas de propulsión y hasta en experimentos científicos. Además, siguen siendo utilizadas en competencias de lanzamiento de objetos, recreaciones históricas y como herramientas educativas para entender la física del movimiento y la energía. Así que, aunque no estén en los campos de batalla, las catapultas siguen demostrando su impacto en la ingeniería y la historia. Aunque la guerra no es algo que deba enorgullecernos como humanidad, comprender su historia, sus estrategias y las armas que moldearon el mundo nos ayuda a entender nuestro pasado. Las catapultas fueron más que simples máquinas de asedio, representaron el ingenio, la ambición y la constante búsqueda de superioridad en el campo de batalla. Hoy, aunque su uso quedó en el pasado, siguen siendo un símbolo de la evolución tecnológica y un recordatorio de cómo la creatividad humana puede dar forma tanto a la destrucción como al progreso.